Antes de iniciar con el video, únicamente le quiero agradecer a todas las personas que decidieron apoyarme la semana pasada, incluso con los malos resultados y todo. Más de 30 personas decidieron picarle a ese botón de suscripción, más de 30 personas decidieron confiar en mí, en decir, Vainilla, yo te cubro, hermano, yo te cubro, aquí tienes mi suscripción, aquí le pico este botón y de verdad, muchísimas gracias de corazón, son impresionantes, son increíbles y yo se los agradezco. Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso, señoras y señores, con las predicciones del UFC 321 de Aspinall versus Gane. Así es, señoras y señores, por fin tenemos a la leyenda de la división de los pesos completos, Tom Aspinall, disputando su título, defendiendo su título oficialmente contra Ciryl Gane, la patata Ciryl Gane, que vamos a entrar en más detalles de eso, que le estoy diciendo patata únicamente porque perdió contra Jon Jones, pero hay peligro, gente. Hay peligro en este enfrentamiento y tenemos una cartelera muy cargada con 14 enfrentamientos que van a estar muy buenos. Hay mucho talento en esta cartelera y nos vamos hasta Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Y de hecho este evento va a tener lugar muy temprano, cosa que no me gusta, pero bueno, cuando hay camellos involucrados, poco se puede hacer, gente. Esta cartelera va a iniciar a las 8 AM, hora México, y la cartelera estelar, para los que les interesa únicamente las estelares, va a estar a partir de las 12 PM, hora México. Ahora ya lo saben, gente, 14 enfrentamientos. Aquí abajo en la descripción va a estar en qué momento vamos a hablar de cada uno de estos enfrentamientos. Y si te gusta mi contenido, no olvides dejar ese poderosísimo like, suscribirte, que estamos muy cerca de los 1000 suscriptores y estoy rezando, trabajando y pidiendo el apoyo de toda la comunidad para llegar a los 1000 suscriptores, que yo sé que podríamos llegar en un solo segundo si la comunidad decide apoyarme, porque es impresionante lo que ustedes pueden llegar a hacer y yo se los agradezco de corazón, de verdad. Soy afortunado por tener la comunidad que tengo y por eso estoy aquí todos los sábados, más bien todas las semanas, entregando el 1000% por todos ustedes, porque se lo merecen, son la mejor comunidad y aquí me voy a quedar trabajando hasta que seamos la comunidad número uno. Para mí ya lo somos, pero bueno, pues hasta que seamos la comunidad número uno amante de la UFC. Pero bueno, gente, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a las predicciones del UFC 321 de Aspinall versus Gane. Iniciamos la cartelera de las preliminares en la división de peso paja femenil con el enfrentamiento de Jacqueline Amorim versus Mizuki. Y en este enfrentamiento me voy a ir con Jacqueline Amorim como la ganadora. Gente, esta peleadora brasileña viene en un mucho mejor momento que Mizuki, una peleadora japonesa que justamente no ha estado presente desde septiembre del 2023 y de hecho tiene una carrera corta en la UFC con únicamente 3 peleas, y las 2 peleadoras a las cuales sí les terminó ganando no son peleadoras que actualmente estén en la UFC. Estaban con un perfil muy malo y de hecho la única peleadora que sí fue de alto calibre fue Amanda Lemos y terminó perdiendo. Esto pasó en el 2020, hace ya 5 años, gente. Cómo vuela el tiempo. Pero bueno, Jacqueline Amorim, por otro lado, es cierto que tuvo un inicio duro, perdiendo contra Sam Hughes, pero saben que fue contra Sam Hughes, una peleadora talentosa, y después de eso, puras finalizaciones, knockout y 3 sumisiones consecutivas, todas en el primer round, a excepción de esa última sumisión contra Poliana Viana. Y esta peleadora brasileña en general, todos sus números y estadísticas están saliendo a favor contra Mizuki, y de hecho también tiene más alcance, 8 centímetros más, y en la estatura hay igualdad de condiciones. La verdad es que
no tengo tantas dudas de lo que vaya a pasar con Jacqueline McMurray contra Mizuki, ya que de verdad que la inactividad de estar fuera tanto tiempo del octágono no es algo tan positivo. Posiblemente si te la pasaste entrenando y todo eso, puede que puedas traer alguna sorpresa, pero Jacqueline McMurray es un perfil bastante fuerte, bastante decente y que a no ser que pase una locura, debería de poder sacar esta victoria, posiblemente por sumisión, aunque por ahí Mizuki parece que tiene algo de base en el Jiu-Jitsu, porque al inicio de su carrera vaya que consiguió una racha bastante larga de sumisiones, pero con un poco más de consistencia y todo eso, pienso que Jacqueline McMurray va a sacar este enfrentamiento. Pero bueno, voy a clasificar esta pelea como un 55-45 a favor de Jacqueline McMurray, posiblemente vía la sumisión, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con la brasileña Jacqueline McMurray como la ganadora en la división de peso paca femenil. Avanzamos en la división de peso mosca con el enfrentamiento de Asad Maksum versus Mitch Raposo, y yo me voy a ir con Asad Maksum como el ganador. Pero este enfrentamiento es uno bastante complicado, es uno que vienen con estos típicos perfiles de que vienen en una muy mala situación. Ambos peleadores vienen con 2 derrotas consecutivas en la UFC. De hecho, nunca han probado la victoria en la UFC, pero quise irme con Asad Maksum porque este peleador es un poco más alto, mucho más alcance. Estamos hablando que son 5 centímetros más en la estatura, 14 centímetros más en el alcance, algo que sí se destaca mucho más en comparación a la altura, y que también Asad Maksum ha enfrentado peleadores que son bastante duros. La primera derrota que tuvo fue contra Charles Johnson. Saben que ahí fue el momento en que Charles Johnson empezó a mejorar, empezó a crecer, empezó a tener mejores desempeños, y después terminó perdiendo contra Tagir Ulanbekov, que sí se ha quedado corto en las grandes ligas, en los números mayores, pero aún así sigue siendo un peleador decente, consistente y todo eso. Entonces, un poco justificada la derrota que tuvo Asad Maksum. Y Mitch Raposo también ha perdido contra jóvenes talentos como André Lima, este peleador brasileño de la mordida. También es un peleador bueno, y Sumuda Ergi, que se destaca más por su pelea de pie, aunque el desempeño de Mitch Raposo en esa pelea básicamente fue intentar neutralizar con la lucha, pero no soltó absolutamente nada de golpes. Sí se quedó muy corto en ese sentido. Y Asad Maksum en este enfrentamiento tiene la ventaja del alcance, es un peleador que se especializa más en la lucha, entonces creo que tiene mayores herramientas para sacar un mejor resultado, pero vaya que hay inconsistencias en el tema de las estadísticas, tanto de golpeo como a ras de lona para ambos peleadores. Por eso es que es difícil definir a estos dos peleadores, porque simplemente no han encontrado su momento, no han encontrado como esta forma de desarrollar su juego, su plan y sacar la victoria de una manera contundente. Se han visto bastante cortos en este sentido, pero parece que todos los números se inclinan más hacia Asad Maksum, y de hecho, como les digo, es más experimentado en artes marciales mixtas en general y ha sido más efectivo con las finalizaciones, con el doble de sumisiones, con 6 sumisiones contra 3 de Mitch Raposo, y a Mitch Raposo ya lo sometieron en una ocasión, fue la única vez que lo finalizaron. Así que, gente, voy a clasificar este enfrentamiento tan difícil como un 55-45 a favor de Asad Maksum, posiblemente vía la decisión, y ya veremos si este peleador puede sacar por ahí una finalización por fin, pero en definitiva a uno de estos dos peleadores no lo vamos a ver en la UFC en la siguiente pelea que tenga. Pero bueno, me voy a quedar con Asad Maksum como el ganador en la división de peso mosca. Avanzamos en la división de peso completo con el enfrentamiento de Hamdi Abdel Wahab versus Chris Barnett, y sí, tenemos de regreso a Chris Barnett, y me voy a ir con Hamdi Abdel Wahab como el ganador. Pero, gente, vaya que hay riesgo con estos pesos completos. Nunca sabes qué va a pasar. De verdad que nunca puedes predecir bien qué va a pasar con estos dos peleadores, porque voy a ponerles el ejemplo de Chris Barnett, un peleador que se lesionó antes de iniciar la pelea porque estuvo saltando. No recuerdo bien si fue porque estaba saltando o porque dio mal una patada, pero
Hablando seriamente y sin querer hacer burla ni nada, el sobrepeso que tiene Chris Barnett es un peligro. Es un peligro porque tiene un estilo de striking muy versátil y ante un movimiento que aplique mal e incluso aunque lo aplique 100% bien, se puede lesionar. Eso ya te descarta mucho del enfrentamiento. Cada vez que tú tiras un golpe y te puedes lesionar, eso te pone en una muy mala situación y Hamdi Abdel Wahab tampoco es como que tú digas, Dios, ¿cómo este peleador de Egipto le va a dar una paliza a Chris Barnett? No, para nada. Hamdi Abdel Wahab se ha quedado muy corto, de hecho por ahí debutó bien, pero después perdió contra Usman, se quedó corto en volumen de golpeo, son peleadores que así se les acaba el cardio, que cuando ya llegan al octágono ya están con la boca abierta porque ya se cansaron. Y de verdad que estos enfrentamientos son difíciles de predecir, pero el hecho de que Chris Barnett tenga tanta desventaja en la estatura con 13 centímetros en contra, también es algo que lo puede poner en peligro porque por ahí Hamdi Abdel Wahab puede utilizar un poco el pateo alto y todo eso, pero en el alcance sí se está yendo a favor de Chris Barnett con 8 centímetros más y por ahí con esas patadas que tira, a esas patadas altas que tira Chris Barnett, podría llegar a conectar fuerte a Hamdi Abdel Wahab, quien también hay que señalar que es un peleador mucho menos experimentado que Chris Barnett con únicamente 7 peleas profesionales, lo cual por ahí me dio ganas de irme con Chris Barnett, pero insisto en que si tú estás en peligro de lesionarte cuando tires un golpe, no me estás dando mucha confianza, no me estás dando mucha confianza. Eso pasó con Kennedy Nzechukwu y la verdad es que es difícil ir a favor de Chris Barnett. La verdad es un peleador muy entretenido, pero muy riesgoso. Y también Hamdi Abdel Wahab es un horror para confiar en ellos. De hecho, lo más destacable en cuanto a los números en el striking es el hecho de que Hamdi Abdel Wahab tiene mucha más defensa de golpeo con un 12% y tiene una efectividad mayor con un 2% más en cuanto al golpeo y poco más, gente. Este enfrentamiento es súper arriesgado que voy a clasificar como 55-45 a favor de Hamdi Abdel Wahab, posiblemente vía la decisión. No estoy seguro que puedan sacar la finalización, pero bueno, son pesos completos y me voy a quedar de momento con Hamdi Abdel Wahab como el ganador en la división de peso completo. Avanzamos en la división de peso pluma con el enfrentamiento de Nathaniel Good contra José Miguel Delgado. Súper enfrentamiento en la división de peso pluma y me la voy a jugar con José Miguel Delgado como el ganador. Este peleador, vaya que tiene talento, pero hay que señalar que también tiene una carrera corta, que ha sido una carrera extremadamente brillante, por supuesto que sí. Desde que salió en el Dana White Contender Series, viene con una gran serie de finalizaciones para un total de 5 finalizaciones tomando en cuenta las peleas previas al Dana White Contender Series, pero estamos hablando de que ya incluso en su debut en la UFC y en su siguiente pelea consiguió buenas finalizaciones, aunque también hay que señalar que la última pelea que tuvo, que fue contra Haider Amil, sí, Haider Amil básicamente le proporcionó todo el espacio, todo el campo para que José Miguel Delgado consiguiera esa finalización. Presionó muy fuerte Haider Amil y le salió muy mal. Pero también en contra, a favor de José Miguel Delgado. Si incluso aunque te den el panorama y todo eso, si no eres bueno, no vas a conseguir esa finalización. Pero José Miguel Delgado supo aprovecharla, supo utilizar esa oportunidad que le dio. Y Nathaniel Good es un peleador que, aunque es experimentado, sí lo he visto lastimado. Yo recuerdo haber visto lastimado a Nathaniel Good. Y este peleador ya ha sufrido 2 derrotas por nocaut. Pero uno de los principales factores que me hizo irme del lado de José Miguel Delgado es que hay una gran diferencia en la estatura y el alcance. Estamos hablando que son 12 centímetros
más en la estatura y en el alcance estamos viendo una diferencia de 13 centímetros. Y Nathaniel Wood es un peleador que le gusta entrar al intercambio, le gusta entrar al intercambio fuerte, le gusta ponerse a prueba contra otros peleadores, pero José Miguel Delgado está demostrando muchísima pegada, muchísimo colmillo para saber dónde clavar esos golpes finalizadores y con tanta diferencia en la estatura, con tanta diferencia en el alcance, siento que Nathaniel Wood se va a ver en problemas y es cierto que tiene toda la experiencia de su lado, pero los rodillazos lo van a terminar cachando a Nathaniel Wood. Siento que en uno de esos intercambios José Miguel Delgado va a conseguir conectar este golpe finalizador o que incluso si no consigue la finalización va a ser suficiente para empezar a ver ese daño en el rostro de Nathaniel Wood que ya hemos visto en otras ocasiones. Entonces pienso que por todo el alcance y el talento que tiene José Miguel Delgado puede llegar a conseguir suficiente daño para sacar o la finalización o la decisión. ¿Y qué tan talentoso es José Miguel Delgado? Bueno, prácticamente hay igualdad de condiciones en las estadísticas con únicamente 2% a favor de los golpes significativos para Nathaniel Wood y en la defensa con únicamente un 1%. Tanto en golpes conectados como en golpes recibidos están parejos y vaya que son dos peleadores muy talentosos, pero de verdad prefiero irme con José Miguel Delgado porque incluso este peleador con únicamente 27 años es joven, tiene aguante, puede recibir castigo, puede recuperarse de ese castigo si en algún momento Nathaniel Wood lo llega a conectar fuerte, pero insisto en que la diferencia va a ser toda esa alcance y estatura extra de José Miguel Delgado. Yo creo que esa finalización está al alcance de sus rodillas o de sus puños. Pero bueno, gente, enfrentamiento interesante que yo voy a clasificar como un 55-45 a favor de José Miguel Delgado, posiblemente por nocaut. Y vamos a ver cómo le va contra las ligas mayores, cómo le va al subir un poco más de nivel contra un peleador experimentado como Nathaniel Wood. Pero yo voy a confiar en José Miguel Delgado como el ganador en la división de peso pluma. Continuamos en la división de peso completo con el enfrentamiento de Valter Walker versus Louis Sutherland y me voy a ir con Valter Walker como el ganador. Por fin tenemos el debut de Louis Sutherland, este peleador que iba a enfrentar a Justin Tafa, pero que se terminó cayendo porque Justin Tafa se terminó lesionando. Y en esta ocasión prefiero irme con Valter Walker porque es un peleador que ya ha sido probado en la UFC, muy bueno con esas sumisiones a la pierna que ha tenido una tras otra, tras otra, tras otra. Y de hecho creo que Louis Sutherland se va a ver en problemas porque este peleador es más de la pelea de pie, es más un peleador de pegar de una manera contundente. Y por ahí lo que siempre les menciono con el enfrentamiento de Valter Walker, me preocupa que lo puedan conectar fuerte. Este peligro siempre está en todas las peleas de la división de peso completo y Louis Sutherland es un peleador que tiene bastante pegada con 8 victorias por nocaut. Es un peleador que definitivamente pega fuerte, pero hay que decir algo. Las imágenes de Louis Sutherland previas a ingresar a la UFC se ve muy fuerte, muy marcado y todo eso, y actualmente no se ve tan bien físicamente. Se le ve que por ahí un par de tamalitos extra sí se está echando, entonces no podemos asegurar que Louis Sutherland vaya a salir y conseguir esa finalización. Valter Walker por otro lado ha estado un poco más consistente, ha estado más serio en su carrera de la UFC y después de esa derrota en su debut ha tenido resultados espectaculares, aunque me preocupa un poco que Valter Walker iba a pelear hace relativamente poco, hizo el corte de peso, no terminó peleando y ahora tiene que hacer el corte de peso de nuevo. Siempre me preocupa ese factor porque en el primer enfrentamiento que tuvo se quedó sin cardio en un solo segundo y en esta ocasión me preocupa un poco el tan poco tiempo de recuperación y todo eso. No peleó, pero ustedes saben, los verdaderos fanáticos saben que una de las primeras peleas que tú tienes es con el corte de peso. El corte de peso puede marcar absolutamente todo y esto le agrega un poco más de
incertidumbre a qué resultado va a haber en este enfrentamiento, pero suponiendo que Battle Walker viene al 100%, creo que va a acabar en otra sumisión, así que yo voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Battle Walker, posiblemente por sumisión, ya que Louis Sutherland no es un especialista a ras de lona, su fuerte es la pelea de pie, así que yo pienso que vamos a ver una sumisión más, va a entrar de una manera inteligente Battle Walker como lo ha hecho últimamente y va a conseguir esa sumisión. Pero bueno gente, me voy a quedar con Battle Walker como el ganador en la división de peso completo. Continuamos en la división de peso ligero con el enfrentamiento de Abdul Karim Al-Sewaldi contra Mateus Camilo y me voy a ir con Abdul Karim Al-Sewaldi como el ganador, gente. Es un enfrentamiento difícil de manejar, difícil de predecir, porque ambos peleadores tienen una carrera corta en la UFC con únicamente una pelea, la cual Al-Sewaldi la terminó perdiendo por nocaut de una manera brutal. De verdad fue una finalización bastante fuerte y Mateus Camilo terminó siendo estrangulado también en su enfrentamiento. Perdió por Mataleón, así que ambos peleadores tuvieron una bienvenida a la UFC un tanto duro, pero la verdad preferí irme del lado de Al-Sewaldi porque en su enfrentamiento pude ver un poco más del talento que tiene este peleador. Estaba en una pelea que estaba cerrada, iban 19-19 para cuando iba el tercer round y pude ver que este peleador sí soltaba manos, tiene bastante potencia, no tiene la mejor efectividad de golpeo, pero sí tiene bastante potencia y de hecho esto lo podemos comprobar con sus 8 victorias por nocaut en su carrera profesional. Y por otro lado, Mateus Camilo, es cierto que lo terminaron sometiendo en su enfrentamiento, pero no soltó manos. Mateus Camilo no soltó manos y esto siempre es un mal indicativo para la UFC, porque si tú no sueltas manos, no sumas puntos, no consigues la ventaja del enfrentamiento. Si estás con dudas, básicamente le estás dando todo el espacio para que tu oponente pueda trabajarte como él quiera. Y Al-Sewaldi es un peleador agresivo, es un peleador que siempre anda trabajando con el pateo, anda trabajando con el striking, con los intercambios fuertes, y por ahí existe un riesgo de que Mateus Camilo pueda finalizar a Al-Sewaldi, que ya ha sido finalizado por nocaut en 4 ocasiones diferentes, lo cual es un dolor de cabeza para todos los analistas. Pero el hecho de que suelte tan pocos golpes por minuto es algo que definitivamente no me da confianza y que lo pone en una situación más segura a Al-Sewaldi. Y no les voy a mentir, es un enfrentamiento que me preocupa muchísimo porque ahora va a enfrentar a un peleador un poco menos experimentado como Al-Sewaldi. Cuando se enfrentó primero a Gabe Green, Mateus Camilo, sí estaba peleando contra un veterano que no había estado en la UFC durante 2 años, pero que ya tenía esa experiencia profesional y que vaya que hizo un regreso bastante bueno. Pero insisto, el principal motivo fue de por qué estoy eligiendo a Al-Sewaldi es el hecho de que Camilo simplemente no pudo desenvolverse en la pelea. Pero bueno, enfrentamiento cerrado que yo voy a clasificar como 55-45 a favor de Abdul Karim Al-Sewaldi como el ganador, posiblemente vía la decisión, porque Mateus Camilo jamás ha sido finalizado por nocaut, pero sí ha sido sometido el 100% de las ocasiones. Pero bueno, me voy a quedar con Al-Sewaldi como el ganador en la división de peso ligero. Continuamos en la división de peso ligero con el enfrentamiento de Ludovic Klein versus Mateus Rebecki. Gran enfrentamiento en la división de pesos ligeros, muchísimo talento, pero me voy a ir con Ludovic Klein como el ganador, gente. Aquí el alcance va a ser una gran diferencia porque estos dos peleadores parece que son clones en cuanto a los resultados, en cuanto a las finalizaciones. Estamos hablando que Ludovic Klein tiene 9 victorias por nocaut y 8 sumisiones. Muy talentoso con las finalizaciones. Y Mateus Rebecki tiene 9 victorias por nocaut y 7 por sumisión. Perfiles prácticamente idénticos, peleadores muy peligrosos, misma estatura, pero en el alcance hay una gran diferencia, gente, y estamos hablando que son únicamente
16 centímetros a favor de Ludovic Klein, y no estoy eligiendo únicamente a Ludovic Klein como el ganador por esto, sino que hay un pequeño factor con Mateusz Rebecki, que este peleador que es tan sólido y todo eso, que es un mini tanquecito que de verdad que aguanta bastante castigo, pero al mismo tiempo recibe muchísimo castigo. Yo siempre recuerdo ver a Mateusz Rebecki con un rostro bastante dañado, y de hecho en su último enfrentamiento contra Chris Duncan, vaya que se vio en muchos problemas, lo estuvieron castigando durísimo, estaba esperando que lo conectara Chris Duncan, y yo pienso que este factor de dar y recibir no es algo muy beneficioso cuando tu rostro se marca tanto por el castigo de los oponentes, porque prácticamente parece que perdiste, te ves muy lastimado, y Ludovic Klein es alguien que tiene la mano pesada. Es cierto que por ahí tuvo un tropiezo cuando se enfrentó a Mateusz Gamrot, pero Mateusz Gamrot también es otro peleador muy consistente, a no ser que pelee contra Charles Oliveira, porque por supuesto se va a ver totalmente dominado. Pero bueno, Ludovic Klein sí que ha tenido buenos resultados, es un peleador consistente, es un peleador técnico, y que ambos peleadores comparten el hecho de que pueden estar en el striking o pueden estar en la lucha. Pueden hacer cualquiera de estas transiciones sin ningún tipo de problema, pero incluso en los números, en las estadísticas, están saliendo a favor de Ludovic Klein en los golpes significativos y en la defensa para Mateusz Rebecki. Y si nos vamos al grappling, vemos que hay más efectividad de derribos con Mateusz Rebecki, pero mayor defensa de derribos con Ludovic Klein. Un enfrentamiento muy interesante, pero insisto en que he visto muchas más veces a Mateusz Rebecki muy lastimado por el striking que a Ludovic Klein. A Ludovic Klein muy pocas ocasiones, por no decir que nunca lo he visto en una situación tan desfavorable, y siento que ahí se va a ver la diferencia en este enfrentamiento, que yo voy a clasificar como un 55-45 a favor de Ludovic Klein, posiblemente vía la decisión. Y por todo lo mencionado anteriormente, me voy a quedar con Ludovic Klein como el ganador en la división de peso ligero. Continuamos en la división de peso mediano con el enfrentamiento de Ikram Aliskerov contra Jung Jun Park de Iron Turtle, la tortuga de hierro. Vaya que va a ser un enfrentamiento muy interesante, pero que yo debo de irme con Ikram Aliskerov. Ahora sí, gente, pienso que si alguien puede quebrar al Jung Jun Park de Iron Turtle, va a ser Ikram Aliskerov, porque este peleador saben lo peligroso que puede ser en la pelea de pie, y viene con toda la ventaja en el alcance, con 8 centímetros más en el alcance, y en la estatura también viene con una ventaja decente de 5 centímetros más, algo que sumados van a ser una posible diferencia contra Jung Jun Park, porque este peleador es bueno, es aguantador y todo eso, pero cuando se ve presionado muchas veces como que sí se termina enconchando un poco y dando el espacio suficiente para que sus oponentes puedan trabajar la pelea y sumar muchos puntos en el striking. Y con un peleador tan agresivo como Ikram Aliskerov, yo siento que ese es el escenario que se va a terminar desarrollando, y Ikram Aliskerov presionado con las patadas, presionado con los intercambios fuertes, y Jung Jun Park viéndose en problemas por todo este volumen de golpeo, porque Jung Jun Park, aunque solo ha sido finalizado en una ocasión por nocaut, yo lo he visto en algunas ocasiones tocado por oponentes que son rápidos y con bastante potencia. E Ikram Aliskerov no por nada tiene 7 victorias por nocaut. Además sale con un 12% más en la efectividad de golpeo, algo que definitivamente puede hacer una gran diferencia en este enfrentamiento, y va a ser bastante interesante de ver qué puede hacer Jung Jun Park, porque Jung Jun Park tiene la experiencia de su lado y no es como André Muniz, que André Muniz es un peleador que ya no tiene nada de aguante. Jung Jun Park sí puede aguantar bastante castigo, y en una de esas, si se pone las pilas y sabe cerrar la distancia y presionar con velocidad, podría poner en problemas a Ikram Aliskerov, aunque no creo que pueda hacer el mismo trabajo que hizo Robert Whittaker, este ex campeón sólido con
consolidado en la división de peso mediano. Es un panorama totalmente diferente, pero aún así quise mencionar la experiencia porque sí puede ser un factor que le dé la vuelta totalmente a ese enfrentamiento y que pueda terminar en una finalización en contra de Ikram Aliskerov. Pero bueno, yo voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Ikram Aliskerov, posiblemente vía la decisión, y vamos a ver si este peleador logra conseguir una finalización o si la experiencia va a lucirse una vez más y le va a regalar su segunda derrota en la UFC. Pero bueno, gente, de momento me voy a quedar con Ikram Aliskerov como el ganador en la división de peso mediano. Y hemos llegado con la pelea estelar de las preliminares en la división de peso ligero con el enfrentamiento de Nasrat Haqparast versus Quinlan Salkiel, gente. Gran enfrentamiento, pero muy pronto, y me voy a ir con Nasrat Haqparast como el ganador, gente. Pienso que es muy pronto para Quinlan Salkiel. Tiene 10 peleas profesionales, ha estado demostrando muchos resultados, es un peleador que tiene pegada, tiene lucha, es aguantador, es joven, tiene toda una carrera por delante y mucho talento que demostrar, pero Nasrat Haqparast es otro nivel. Nasrat Haqparast es un peleador que aguanta muchísimo castigo, que siempre tiene un alto, pero muy alto volumen de golpeo, y que es un peleador que siempre va hacia adelante, siempre sabe presionar, siempre sabe ser muy agresivo y que tiene también base de lucha, tiene el suficiente conocimiento para negarte los derribos como pasó contra Jared Gordon, porque Jared Gordon, este peleador tan talentoso, básicamente no pudo conseguir ni un solo derribo de 13 intentos, algo que es un número enorme, y siento que Nasrat Haqparast, incluso aunque Quinlan Salkiel intente llevarlo a ras de lona, va a poder defenderse, pero el factor que podría poner la sorpresa en este enfrentamiento es el hecho de que Quinlan Salkiel es ligeramente más alto con 5 centímetros más y que tiene mayor alcance con 8 centímetros más. Pero, ¿qué le está jugando en contra a Quinlan Salkiel? Bueno, pues el hecho de que Nasrat Haqparast tiene toda la experiencia. De su lado ha estado en muchos enfrentamientos, muchas peleas que son durísimas y que ha salido como el ganador. Incluso esto lo pudimos comprobar con el enfrentamiento contra el argentino Esteban Ribovics, donde vaya que hubieron muchísimos golpes, mucha acción, muchos intercambios, y aún así Nasrat Haqparast no cayó, no cedió la pelea y siguió presionando y sacando esa victoria. Siento que la experiencia va a ser un factor determinante y que Quinlan Salkiel no va a poder aplicar la misma estrategia que utilizó contra Yanal Ashmouz, que fue básicamente utilizar el tiempo de control y el castigo a ras de lona, aunque en una de esas podría equivocarme. Ya vieron la semana pasada, no voy a decir más. Pero es un enfrentamiento muy interesante que yo voy a clasificar como un 55-45 a favor de Nasrat Haqparast como el ganador, posiblemente vía la decisión. Y vamos a ver si fue muy pronto para Salkiel que le pongan un peleador tan experimentado como Haqparast, o si tiene el suficiente talento para dar este salto enorme en la división de peso ligero. Pero bueno, yo de momento me voy a quedar con Nasrat Haqparast como el ganador en la división de peso ligero. Iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso semipesado con el enfrentamiento de Aleksandar Rakic contra Azamat Murzakanov. Qué complicado, gente, pero me voy a ir con Azamat Murzakanov como el ganador. Estoy tomando esta decisión con una advertencia, gente, porque Aleksandar Rakic es un peleador alto, grande, fuerte, agresivo con las patadas, y estamos con una gran diferencia de 15 centímetros más en la estatura a favor de Aleksandar Rakic, y en el alcance estamos hablando que son 16 centímetros de ventaja. Es una gran diferencia en la división de los pesos semipesados, y Azamat Murzakanov
vaya que puede verse en problemas en ese sentido. Creo que Rakic puede salir agresivo, conectar una patada alta y empezar a poner en problemas a Murzakanov. Y de hecho la experiencia está del lado de Alexander Rakic. Es un peleador que hemos visto en la UFC desde hace mucho tiempo y que todavía puede ser un peleador muy peligroso, pero que últimamente ha tenido una mala racha de derrotas, con 3 derrotas consecutivas, 2 de estas por nocaut, algo que lo puede poner en problemas contra Murzakanov. Pero hay que mencionar que estas 2 derrotas que tuvo fue contra Jan Blachowicz y Jiri Prochazka, 2 campeones grandes de esta división, 2 campeones. No es cosa fácil derribar a Alexander Rakic, no es algo sencillo, no es un trabajo de que, únicamente tienes fuerza y ahorita te tumbo, no. Murzakanov va a tener que ser preciso, va a tener que utilizar este striking tan característico de este peleador para conseguir esta victoria, combinando con el castigo al cuerpo y el castigo a la cabeza de una manera efectiva, pero los números lo respaldan. De hecho, en comparación, en golpes efectivos y en defensa, sale a favor de Azamat Murzakanov con un 7% más en significativos y con un 10% más en la defensa, algo que definitivamente va a ser probado contra todo el alcance que tiene Alexander Rakic. Pero no es la primera vez que Murzakanov enfrenta a un peleador grande. Ya contra Brenson Ribeiro, un peleador que mide 1.91, pudo manejarse de una manera efectiva y creo que 2 centímetros no van a cambiar eso, pero es cierto que la musculatura de Rakic es muy intimidante y va a ser un enfrentamiento muy difícil de definir, porque con tanta velocidad y con tanta musculatura todo puede cambiar de un solo golpe y es posible que Murzakanov pueda probar el sabor de la derrota por primera vez. Pero el hecho de que Rakic ya haya sido finalizado en 2 ocasiones y que Azamat Murzakanov sea tan versátil con su striking y que tenga tanta potencia, creo que me inspira un poco más de confianza. Pero aún así, enfrentamiento cerrado que yo voy a clasificar como un 55-45 a favor de Azamat Murzakanov, posiblemente por nocaut. Y ya veremos si no la experiencia nos da una bofetada en la cara. Espero que no, y que celebremos una vez más con Murzakanov, quien nunca nos ha fallado. Pero bueno, me voy a quedar con Azamat Murzakanov como el ganador en la división de peso semipesado. Avanzamos en la división de peso completo con la pelea de Alexander Volkov versus Jailton Almeida, y esto fácilmente tiene el nivel de una pelea de campeonato. Es impresionante lo que nos están entregando en esta cartelera y me voy a ir con Jailton Almeida como el ganador. Duele elegir a Jailton Almeida como el ganador, porque yo una vez lo clasifiqué como uno de los peleadores más aburridos de esta división, y porque Alexander Volkov es un peleador de los favoritos de mi selección. Siempre me gusta ir con Alexander Volkov, siempre es un peleador muy amable, es un osito de peluche como persona y una bestia como peleador dentro del octágono. Pero en esta ocasión creo que Jailton Almeida tiene más herramientas para sacar esta victoria, porque Volkov es un peleador que se especializa más en la pelea de pie. Es un peleador que si el enfrentamiento se desarrolla sin tocar la lona, mucho mejor, porque Volkov es bueno aprovechado con el pateo alto, el pateo a la zona media, el pateo a las piernas, con sus largos brazos, vaya que llega a conectar de manera muy fuerte. Y como pudimos ver contra Sergey Pavlovich, es un peleador que es técnico, es inteligente, sabe entrar, castigar y poner en problemas a los oponentes sin llegar a correr peligro. Realmente el talento que tiene Alexander Volkov en la pelea de pie es muy impresionante, y creo que por esa vía, si se quedan en la pelea de pie, definitivamente Jailton Almeida puede correr peligro. Creo que lo pueden cachar en un intercambio fuerte y lo pueden poner en muchos problemas, ya que este peleador ha sido finalizado en 2 ocasiones por nocaut. Pero me estoy yendo con Jailton Almeida porque pienso que este peleador brasileño va a recurrir a su lucha, va a recurrir a su jiu-jitsu, a su tiempo de control a ras de lona, y ya en una ocasión Volkov se vio en muchos problemas
contra Tom Aspinall, perdiendo vía la sumisión, y de hecho tiene un total de 3 derrotas por sumisión en su carrera profesional, aunque estas 2 primeras derrotas fueron muy al inicio de su carrera. Entonces Volkov ha mejorado mucho en ese tema, ha tenido sumisiones, sabe utilizar la lucha, sabe defenderse, así que no lo sé, en uno de esas y Jailton Almeida se queda corto, pero Jailton Almeida es un cinturón negro en jiu-jitsu brasileño, muy fuerte, muy agresivo en ese tema cuando se lo propone, y creo que sí puede sacar esta victoria contra Alexander Volkov. Difícil porque son 2 peleadores muy atléticos, tienen prácticamente el mismo alcance con 2 metros y 3 centímetros de alcance a favor de Volkov, 2 metros y 1 centímetro a favor del lado de Jailton Almeida, y en la estatura sí estamos hablando que son 10 centímetros de diferencia, y esto podría ser lo que cambie el resultado de este enfrentamiento, esos 10 centímetros. Además que Jailton Almeida tiene únicamente un 41% de defensa de golpeo contra un 54% de Alexander Volkov, aunque en la efectividad sí se va para Jailton Almeida con un 65% contra un 57%. En la pelea a ras de lona vemos que Jailton Almeida tiene un promedio de 6.58 derribos por pelea, a un número muy alto, muy consistente, con una efectividad del 60%, también un porcentaje muy alto. Y en la defensa Volkov sale con un 72%, algo difícil de manejar. De verdad, de corazón espero que termine ganando Alexander Volkov, pero mi decisión objetiva se tiene que ir con Jailton Almeida, con ese estilo de pelea tan difícil de manejar, utilizando muchos sus derribos y su tiempo de control a ras de lona, algo que incluso contra Cyril Gane, alguien que no se especializa en ese sentido, sí tuvo ciertos momentos que fueron difíciles para Alexander Volkov, con casi 4 minutos de tiempo de control para Cyril Gane. Así que voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Jailton Almeida, posiblemente vía la sumisión, y ya veremos qué hacen estas 2 bestias de la división de peso completo. Un enfrentamiento que definitivamente puede traer al siguiente retador por el título, pero bueno, de momento me voy a quedar con Jailton Almeida como el ganador en la división de peso completo. Continuamos en la división de peso gallo con el enfrentamiento de Umar Nurmagomedov versus Mario Bautista, y yo me voy a ir con Umar Nurmagomedov como el ganador. Y vaya que me han estado preguntando mucho de este enfrentamiento, hemos estado platicando mucho de esta pelea en los en vivos, y creo que tengo mi decisión bastante clara de irme con Umar Nurmagomedov porque pienso que trae mucho más talento, o por lo menos un mayor talento en comparación a Mario Bautista, que este peleador venía creciendo. Mario Bautista definitivamente venía con un récord muy bueno y con desempeños muy consistentes, pero al llegar a cierto nivel empecé a ver ciertos problemas. Empecé a ver que Mario Bautista estaba batallando mucho para conseguir las victorias, y cuando se enfrentó José Aldo, ese enfrentamiento que yo sé que no quieren recordar, se vio obligado a utilizar la lucha para conseguir esa victoria, porque José Aldo le estaba poniendo una paliza en la pelea de pie. Y también contra Patchy Mix, los pocos intercambios que tuvieron con Patchy Mix lo llegó a conectar fuerte, lo llegó a castigar duro, y se vio el castigo rápidamente en el rostro de Mario Bautista. Y después de la última derrota de Patchy Mix, me hace cuestionar demasiado por qué a Mario Bautista le costó tanto ese último round. Ese último round se vio en problemas Mario Bautista. Y por otro lado, Umar Nurmagomedov, después del enfrentamiento con Merab Dvalishvili, vaya que consiguió experiencia. Era su segundo enfrentamiento a 5 rounds, un enfrentamiento larguísimo, y más cuando te estás enfrentando a Merab Dvalishvili. Y pienso que había iniciado bien Umar Nurmagomedov, ganando los primeros 2 rounds, aunque después el cardio fue el tema principal que le jugó en contra. Pero en este enfrentamiento es una pelea a 3 rounds, es un enfrentamiento que le va a traer mucho beneficio, porque Mario Bautista nunca se ha enfrentado a 5 rounds, es un peleador que siempre se ha quedado en los 3, que es aguantador, pero pienso que Nurmagomedov le está sacando
la ventaja en la pelea de pie con una mayor efectividad de golpeo. También en la defensa se va del lado de Nurmagomedov. Y también en la pelea a ras de lona creo que Nurmagomedov es mucho más talentoso que Mario Bautista. Así que no tengo tantas dudas de irme con Umar Nurmagomedov como el ganador. Y voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Umar Nurmagomedov, posiblemente vía la decisión. Y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Umar Nurmagomedov como el ganador en la división de peso gallo. Y hemos llegado a la pelea coestelar de la noche con el enfrentamiento por el título vacante en la división de peso paja femenil, con el enfrentamiento de estas brasileñas entre Virna Jandiroba contra Mackenzie Dern. Super enfrentamiento de brasileñas, uno que estábamos esperando con muchas ansias, pero me voy a ir con Virna Jandiroba como la ganadora, gente. No tuve tanto pensamiento o tantas dudas, más bien, en este enfrentamiento de brasileñas, porque Virna Jandiroba ha estado sacando un trabajo impecable en todas sus peleas. Ha demostrado que es una peleadora de élite cuando estamos hablando del enfrentamiento a ras de lona, porque viene con 14 victorias vía la sumisión. Es algo impresionante. El talento y la habilidad que tiene para mantener a sus oponentes a ras de lona es bastante impresionante. Y Mackenzie Dern únicamente tiene 8 victorias por sumisión, pero hay que mencionar los factores positivos de Mackenzie Dern. Mackenzie Dern es una peleadora que, a pesar de que es una peleadora veterana, ha aprendido y ha cambiado mucho su juego en los últimos enfrentamientos. Uno de los principales debilidades de Mackenzie Dern era la pelea de pie. Tenía un striking horrible. Su técnica era básicamente inexistente. ¿Y saben qué pasó en los últimos enfrentamientos? Mejoró de una manera monumental. De verdad que la técnica de Mackenzie Dern mejoró mucho. Trajo un coach de boxeo y vaya que se vio efectiva en la pelea de pie, tanto en la pelea que tuvo contra Lupe Godínez y en la pelea que tuvo contra Amanda Rivas. Y Virna Jandiroba no es una peleadora que tú puedas clasificar de talento de élite en la pelea de pie. Su principal fuerte de Virna Jandiroba es a ras de lona, así que por ahí podría verse en ciertos problemas Virna Jandiroba, pero vamos hacia el área que definió mi decisión. En la pelea a ras de lona, si nosotros nos vamos a los números, podemos ver una defensa horrible por parte de Mackenzie Dern, con únicamente un 25% y con un 17% de efectividad. Es muy poco. Es muy poco, y es cierto que Virna Jandiroba tampoco es una peleadora extremadamente efectiva con únicamente un 33%, pero pienso que con esa tan baja defensa de Mackenzie Dern van a acabar a ras de lona y no va a ser en una posición que va a beneficiar a Mackenzie Dern. Siento que Virna Jandiroba va a conseguir esa posición y que va a poder trabajar la sumisión poco a poco, o mínimo ir sumando con los intentos de sumisión para sacar esa decisión. ¿Qué factores podrían salir mal para Virna Jandiroba? Bueno, en técnica ya vimos que Mackenzie Dern sí tiene cierta habilidad, pero que no es la mejor. No es infalible, no es perfecta, pero sí es una peleadora fuerte. Pienso que si Mackenzie Dern se pone las pilas, podría por fin conseguir este título utilizando toda esa fuerza bruta que tiene Mackenzie Dern, porque vaya que tiene mucha musculatura. Así que por ahí Virna Jandiroba sí podría tener cierto riesgo en este enfrentamiento. Otro factor que podría salir mal: la experiencia, gente. Mackenzie Dern sí se ha enfrentado en otras ocasiones a 5 rounds, como cuando se enfrentó contra Yan Xiaonan y contra Angela Hill, y el haber pisado los rounds de campeonato es algo que te da una ventaja bastante grande. Y Virna Jandiroba, como bien ya quedó claro, no ha pisado el quinto round. Todos sus enfrentamientos en la UFC son máximo de 3. Esta va a ser la primera vez que va a pisar los rounds de campeonato, y vamos a ver si el cardio le puede durar los 5 rounds, porque someter a Mackenzie Dern no va a ser un trabajo sencillo. Mackenzie Dern es una peleadora aguantadora que únicamente ha sido finalizada en una ocasión por Jessica Andrade, o Andrade, como le digan.
Pero sí, ya expusimos cuáles son las dos áreas que las dos peleadoras brasileñas pueden explotar a ras de lona a favor de Virna Jandiroba y en la pelea de pie, sorprendentemente, a favor de Mackenzie Dern. Así que voy a clasificar este enfrentamiento tan cerrado como un 55-45 a favor de Virna Jandiroba, posiblemente vía la decisión. Y por todo lo mencionado anteriormente, me voy a quedar con Virna Jandiroba como la nueva campeona en la división de peso paja femenil. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel en la pelea estelar de la noche, con la pelea por el título en la división de peso completo con Tom Aspinall contra Cyril Gane. Super peleón, muy interesante, pero creo que todos estamos pensando exactamente lo mismo y sí, me voy a ir con Tom Aspinall como el ganador. Gente, por fin tenemos de regreso a este peleador tan talentoso, alguien que rompió completamente todas las predicciones y que ha demostrado un enorme talento y consistencia en todas sus peleas profesionales. Tom Aspinall es un peleador rápido, mucha potencia y que tiene base de jiu-jitsu, tiene base de lucha, algo que definitivamente va a poner en problemas a Cyril Gane. Pero en esta ocasión Tom Aspinall está enfrentando un perfil totalmente nuevo, algo que Tom Aspinall no había enfrentado, con un peleador bastante versátil y alguien que cambió la fórmula en la división de los pesos completos, porque Cyril Gane es de muchos desplazamientos, mucha movilidad, mucho desplazamiento, y vaya que va a ser interesante de ver cómo se da este enfrentamiento, porque Cyril Gane vaya que le gusta aprovechar el pateo y salir, intercambios rápidos y salir. Entonces este duelo va a ser de ver quién es más rápido, quién es más inteligente, quién sabe explotar una estrategia para poner la balanza de su lado, porque como vemos en el historial de Tom Aspinall, los últimos tres peleadores que ha vencido son peleadores que son bastante estáticos. Estamos hablando de Marcin Tybura, Sergey Pavlovich, Curtis Blaze, y todos esos peleadores son de mucha pegada pero poca movilidad. Cyril Gane, por otro lado, es un perfil muy diferente, pero hay dos factores que me hacen confiar mucho más en Tom Aspinall, y es el hecho de que Cyril Gane ya ha sido tocado en una ocasión o en varias ocasiones, pero el punto más fuerte que pasó en su carrera profesional fue cuando se enfrentó a Taito Ibasa, Bam Bam o como sea su apodo. Este peleador sí pudo tocarlo. Cyril Gane fue tumbado por Taito Ibasa, un peleador que es totalmente estático y que le gustan los intercambios fuertes. Y siento que Aspinall tiene la suficiente fuerza y muchísima más velocidad que Taito Ibasa. Entonces pienso que si Tuivasa logró conseguir ese knockdown, pienso que Tom Aspinall también puede hacerlo. Segundo punto, Jon Jones. Le cerró la distancia, utilizó la lucha, sumisión fácil y rápida. Cyril Gane, vaya que se vio muy mal, vaya que pudimos ver el punto débil de Cyril Gane en la lucha, y Tom Aspinall tiene muchísima base en las sumisiones, tiene un conocimiento desde que era niño, su papá lo entrenaba, y creo que si él lo necesita para sacar ese cinturón negro en jiu-jitsu brasileño que él tiene y buscar la posible sumisión con Cyril Gane, porque Cyril Gane ya en su pelea contra Volkov hubo mucho tiempo ras de lona y por ahí se vio en ciertas amenazas de ser sometidos, y Tom Aspinall no necesita mucho tiempo para buscar ese espacio y explotarlo. Para complementar el análisis, vámonos con las estadísticas en la pelea de pie, donde Tom Aspinall sale con un 6% más en la efectividad de golpeo. En golpes conectados por minuto se va a favor de Tom Aspinall con 8 golpes conectados por minuto contra 5 de Cyril Gane, y en la defensa se va a favor también de Tom Aspinall con un 65% contra un 61% de Cyril Gane. Números muy altos que están remarcando esta habilidad que tienen en la pelea de pie. Y en la pelea a ras de lona se va totalmente del lado de Tom Aspinall con un 100% tanto de efectividad como de defensa en los derribos contra un 25 y un 43 de Cyril Gane. Vaya que son números favorables para Tom Aspinall, pero quiero recalcar la incertidumbre
En cuanto al estilo que tiene Cyril Gane es rápido, es un oponente muy diferente a lo que Tom Aspinall ha enfrentado y podría haber una sorpresa por ahí, que por el amor de Dios, que no se dé esa sorpresa, porque si no, Jon Jones no va a cerrar el hocico y va a estar ladrando demasiado y no voy a soportar eso. Pero bueno, dejando de lado la basura de Jon Jones, va a ser interesante de ver si este enfrentamiento pasa del primer round, porque vaya que Tom Aspinall ha finalizado sus oponentes sin la necesidad de sudar mucho. Únicamente una de sus peleas pasó el primer round y todas las demás fue en el primero sin tocar el minuto 3. Algo sumamente impresionante. Pero bueno, gente, voy a clasificar este enfrentamiento como un 60-40. Me voy a ir con el 60-40, claro que sí. Con Tom Aspinall consiguiendo la victoria, posiblemente vía el knockout técnico. Y por todo lo mencionado anteriormente, me voy a quedar con Tom Aspinall como el ganador, reteniendo el título en la división de peso completo y dándole una lección a Cyril Gane. ¡Vamos! Y con esto llegamos al final de las predicciones del UFC 321 de Aspinall vs Gane, evento que tendrá lugar el 25 de octubre a partir de las 8 a.m. hora México. Va a tocar levantarnos temprano, va a tocar estar con el cafecito, el buen desayuno, porque nos vamos hasta Emiratos Árabes Unidos, gente, hasta Abu Dhabi con todos los camellos y vamos a estar en el en vivo en Kick. Recuerden ir a seguirme en Kick para no perderse de esta transmisión, de esta reaccionando y comentando con toda esta bella comunidad. Y si les gustó el episodio, no olviden dejar ese poderosísimo like que como ayuda, y también esa suscripción, porque estamos a menos de 300 personas, 300 fanáticos de la UFC que le piquen a ese botón de suscribirse y que me van a cambiar la vida totalmente. De verdad, gente, muchísimas gracias a todas las personas de la semana pasada que decidieron confiar en mí y de verdad, muchísimas gracias. Son los mejores. Estoy muy emocionado por compartir este evento con todos ustedes, con toda esta bella comunidad de verdaderos fanáticos de la UFC, así que prepárense muy bien con toda la botana, con toda la bebida, porque va a ser un súper eventazo, gente. Cuídense mucho, nos estaremos viendo muy pronto y sin nada más que agregar por el momento, su servidor humildemente, Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.